Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en este segundo sábado de agosto de 2024. Tenemos invitada a una historiadora argentina, Adriana Petra, y su libro que vamos a comentar en esta ocasión es Intelectuales y Cultura Comunista, itinerarios, problemas y debates en la Argentina de posguerra, un tema sin duda de gran interés en un libro muy bien logrado que publicó el Fondo de Cultura Económica. Adriana es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET y autora de numerosos artículos de su especialidad en historiografía, en el tema del comunismo en Argentina. Se ha concentrado especialmente en esos estudios, en el pensamiento comunista y en otros temas afines, aprovechando la invitación que le cursó la Universidad San Sebastián a participar en Conceptus. Quisimos entrevistarla sobre este interesante libro y antes de partir te quiero dar las gracias, Adriana, por haberte hecho un tiempo para venir a Historia, Libros y Banderas. No, por favor, muchas gracias, Alejandro, a vos por la invitación. Un gusto tenerte acá. Primero, ¿qué te trajo a Chile? Yo acabo de decir esta reunión Conceptus de Historia Conceptual que organiza la Universidad San Sebastián. Me parece que esta es la tercera versión. Organizan Gabriel Sidi, Mariana Perry, fundamentalmente historiadores. Cuéntanos un poco. Bueno, efectivamente fui invitada por el equipo de investigación de Gabriel y de Mariana Perry a dar la charla inaugural del Congreso Conceptus. Siempre para mí es un placer venir a Chile, tengo grandes amigos, amigas y me interesa mucho en general la producción historiográfica chilena, así que bueno, fue una experiencia muy linda poder conversar sobre mis temas. ¿El tema tuyo era? Bueno, yo di una conferencia centrada en algunas reflexiones teóricas o metodológicas sobre los temas de intelectuales y política, la Perfecto. relación entre intelectuales y política, la figura del intelectual de partido o institución, estoy pensando de institución porque no necesariamente tiene que ser un partido, puede ser un intelectual católico, por ejemplo, ¿no? Y algunas sugerencias, panoramas que a mí me interesa pensar en relación a la manera de estudiar el vínculo entre intelectuales y política, y me centré en tres áreas, zonas principales que llamé infraestructuras, archivos y mapas. Perfecto. Muy interesante, por cierto. En esto, ¿tú te refieres al tema en la introducción a tu libro Intelectuales y Cultura Comunista, que tú sigues la línea metodológica o de trabajo, si lo entendí bien, de Jean-François Sirinelli en Francia y de Carlos Altamirano acá en América Latina? ¿Qué significaría ser esta historia intelectual o historia de los intelectuales? Bueno, básicamente se trata desde, vamos a pensarnos en los contextos historiográficos, ¿no? Los contextos políticos de la historiografía. Hacia fines de los años 80, en el marco de la renovación de la historia política, en buena medida también, ¿no?, por la propia crisis, ¿no?, del marxismo y de los abordajes más estructurales, en Francia surge una corriente historiográfica que piensa la política desde la cultura, podríamos decir una historia cultural de la política, que viene, ¿no?, de la renovación de la historia política y estoy pensando en René Remón y luego sus discípulos, entre quienes está Jean-François Sirinelli, Edward Bernstein, ¿no? Aparecen conceptos como cultura política, ¿no? Y se empieza a pensar la cuestión de los intelectuales en función de un abordaje, podríamos decir, más ligado a algunos elementos puntuales. Por ejemplo, la idea se retoma la idea de generación, ya no pensando en la generación en términos orteguianos, ¿no? Sí, no, más ligado a la idea de espacios de sociabilidad, itinerarios y trayectorias personales, ¿no? Un abordaje, podríamos decir, a caballo entre la historia política, la sociología de los intelectuales, ¿no? Y que básicamente lo que trata de
recuperar es la idea, una idea, podríamos decir, desacralizada de los intelectuales, de las intelectuales, ¿no? La figura del intelectual siempre ha estado revestida de ciertos atributos, ¿no? Ligados a una especie de deber ser, ¿no? La idea de Carlos Altamirano es decir, uno nunca se pregunta quién es un intelectual, sino qué debe ser, ¿no? Y de alguna manera estos enfoques de historia cultural de los intelectuales lo que permiten pensar precisamente es el intelectual en sus contextos, el intelectual ya no revestido de atributos ligados a la idea clásica, ¿no? Nacido en el siglo XIX con el affaire Dreyfus, ¿no? De los intelectuales como defensores de las grandes causas, de los principios de la verdad, ¿no? De la razón, sino también personas que gestionan sus carreras, se comprometen en distintas causas, están constreñidos por un montón de contextos políticos, sociales, individuales, culturales, hacen sus carreras, ¿no? Podríamos decir una especie de humanización de la figura y al mismo tiempo una preocupación por ver cómo funciona la vida intelectual. O sea, la vida intelectual lo sabemos desde sobre todo de los análisis de Pierre Bourdieu, ¿no? Es decir, también es una carrera del talento, también es una competencia, también es un sistema de posiciones y los intelectuales juegan un juego en la lógica, ¿no? De la vida intelectual, y cuando son intelectuales que apuestan a la vida pública, a la política, además juegan dos juegos, en el campo de su académico, intelectual, y en el campo de la política, cuyas lógicas no son las mismas. Por eso suele suceder que a veces el compromiso de los intelectuales con la política termina resultando complicado. Y a veces medio contradictorio. En este libro, ¿cómo nació este libro, Intelectuales y Cultura Comunista, de Adriana Petra? ¿En qué contexto? Bueno, nació por un fracaso archivístico. ¿Por qué? Porque yo tenía pensado, estaba muy interesada en estudiar lo que en Argentina y en otros países también, aunque las periodizaciones no siempre son las mismas, pero lo que se llama nueva izquierda, ¿no? Que son sobre todo grupos, no partidos, que nacen en la década del 60 como ruptura de los partidos tradicionales, de lo que a partir de entonces comenzó a llamarse vieja izquierda, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Comunista. Me interesaba en especial un grupo ligado a una revista cordobesa, es decir, no porteña, ¿no? Llamada Pasado y Presente, que dirigían entre otros José Aricó, que fue, luego, digamos, quizás les puede resonar, porque fue uno de los grandes introductores de Gramsci en América Latina, y en general ese grupo fue conocido bastante tempranamente con el nombre de los gramscianos argentinos. Mi idea era seguir este grupo desde Córdoba a Buenos Aires y luego en el exilio en México, pero resultó que no pude acceder al archivo, ¿no? Había dificultades, en ese momento no era fácil trabajar con el archivo, entonces empecé a intentar reconducir, a ver qué podía hacer, y paralelamente, a medida que hacía el trabajo que los historiadores hacemos, ¿no? de un estado de la cuestión sólido sobre lo que hay, noté que en algunos libros canónicos muy importantes, cruciales para trabajar, sobre todo en las décadas del 60 y 70, en la Argentina, aparecía la idea del Partido Comunista, ¿no? Como en una doble vertiente que a mí me resultaba contradictoria. Es decir, era un partido hegemónico en el campo de la cultura de izquierdas argentina, y al mismo tiempo era un partido que aparecía, ¿no? Aparentemente sin ningún atractivo
digo, ¿no? Un partido dogmático, un partido verticalista, un partido que estaba lejos de ser un partido de ideas, ¿no? De una enorme ortodoxia, una incapacidad de adaptación. Entonces yo me pregunté, digo, ¿cómo puede ser que al menos hasta mediados de la década del 60, buena parte del mundo intelectual argentino pasó o simpatizó con el comunismo, siendo que este era un partido tan poco interesante? Entonces dije, bueno, este fracaso archivístico y esta curiosidad que me despertó me llevó a empezar a trabajar ya no sobre la nueva izquierda, sino sobre el comunismo. Y redireccioné mi investigación para estudiar el mundo del comunismo en sus prácticas intelectuales y culturales desde 1945 en adelante. Termina mi investigación a la primera mitad de la década del 60. Te iba a preguntar por las fechas, ¿por qué decides estudiar la posguerra? Esa es una cosa. Y lo segundo, que en la preguerra o en la preposguerra, tú te refieres a los vanguardistas, reformistas y antifascistas, o sea, la cultura comunista de los años 30. Sí. Esos dos temas me interesa. Bueno, me interesaba estudiar ese momento porque ahí ocurre dos movimientos, ¿no? Que como suele suceder en el mundo comunista, los movimientos locales y globales van muy de la mano. Entonces ahí en Argentina pasaron dos cosas. Por un lado, el fin, la derrota del nazismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial abre en todo el mundo un panorama ideológico y político nuevo, donde los comunistas pasan a ocupar un lugar, ¿no? Pensemos en los grandes partidos comunistas de Occidente, el italiano y el francés, digamos, comienzan a tener un peso importante, real, incluso en los gobiernos locales, y tienen ministros en los primeros gabinetes de posguerra en este periodo, ¿no? La Unión Soviética pasa de ser un estado cuasi marginal, ¿no?, a ocupar un lugar muy importante, sí, claro, por su papel en la derrota del nazismo, y luego va a ser una de las dos grandes potencias que emergen, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y va a estructurar el funcionamiento geopolítico del mundo por los siguientes 30 años, ¿no?, que eso antes no ocurría. Y por otra parte, en el caso de Argentina, aparece el peronismo, ¿no?, que va a desestructurar, por decirlo de alguna manera, el mundo de las izquierdas de una manera casi para siempre, ¿no? Digamos, va a haber un antes y un después de la emergencia del peronismo en el mundo de la política argentina, para las izquierdas, para la relación entre izquierdas y el mundo de los trabajadores. Entonces era un momento bisagra en los dos sentidos, ¿no? Para un partido que debía medirse con la política local y al mismo tiempo necesariamente medirse y referenciarse con una estructura transnacional, que si bien en ese momento ya no tenía un centro coordinador como había sido la Internacional Comunista, ¿no?, que se disuelve en 1943, seguía manteniendo, ¿no?, un lugar preponderante la Unión Soviética. Si bien, ¿no?, esa relación entre el centro soviético y los partidos alrededor del mundo nunca es tan unilateral como se tiende a pensar. Entonces las razones, ¿no?, fueron esas. Me interesaba observar qué había pasado en ese momento. El Partido Comunista Argentino en términos culturales e intelectuales tiene un crecimiento y una estructuración. Cuando digo estructuración, digo de creación de estructuras de militancia cultural e intelectual específicas. Es un proceso que yo llamo en mi libro profesionalización de la vida intelectual, ¿no?, que también tiene una relación con lo global, revistas, bueno, toda una serie de cuestiones que hacen crecer bastante el atractivo y la militancia del partido en estos terrenos. Y después, efectivamente, yo pensé necesario
hacer una primera parte, que es lo que vos te referís, Claro. como una especie de prehistoria de mi historia, ¿no? Ya. Que es lo que ocurre desde la creación del Partido Comunista Argentino, ¿no? A fines de la década del 10, principios de la década del 20, se va varios años crear, ¿no? Lo que va a ser definitivamente el partido, el momento en que la periodización política, ¿no? Coincide con el periodo llamado de clase contra clase, que es un periodo muy reactivo, digamos, con una faceta antiintelectualista, podríamos decir, que se modifica con la política antifascista, y que en términos culturales es el periodo de emergencia de las vanguardias, ¿no? Lo sabemos, en la década del 20, donde hay ahí alguna articulación entre algunos fracciones, sectores de las vanguardias artísticas y el comunismo. No es nuevo lo que digo, esto sucedió en todo el mundo, sucedió también, ¿no? En la Argentina, las discusiones entre el arte de vanguardia y los realismos, no necesariamente socialistas, ¿no? O las versiones locales de lo que sería un realismo socialista, que solamente existió como tal en la Unión Soviética. Bueno, y un mundo muy en ebullición, ¿no? Como fueron las décadas del 20, y luego los 30, que bueno, son años marcados podríamos decir, en el caso de la periodización comunista, la década del 30 está partida al medio, ¿no? Es decir, desde el Congreso de la Internacional Comunista, que revierte la política de clase contra clase, dice, bueno, ahora son los frentes populares antifascistas. Si no me equivoco, no quiero decir el Congreso porque me voy a equivocar. 35. Sí, pero el sexto Congreso, bueno, no importa. Entonces, a partir de ahí, pero si bien las políticas frentistas, uno podría decir, ya venían desde antes en Francia, por ejemplo, ¿no? Con León Blum. Pero bueno, aparece ahí otro escenario, que es el antifascismo, que le va a permitir a los comunistas moverse, podríamos decir, cuando digo los comunistas, estoy pensando sobre todo en sus sectores intelectuales y culturales, ¿no? Moverse más cómodamente en el espacio de las culturas nacionales. Perfecto. ¿No? Adriana, te quiero dejar planteada, vamos a hacer un pequeño Sí. alto y te quiero dejar planteada una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la Unión Soviética y los intelectuales comunistas argentinos? Tú dijiste que al final el realismo socialista que se define en materia cultural solo se aplicaba estrictamente en la Unión Soviética, pero por otro lado había una vinculación entre los partidos comunistas locales y la Comintern en su minuto u otras formas de organización. Lo vemos a la vuelta, nos vemos de inmediato. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos a nuestra conversación con Adriana Petra en Historia, Libros y Banderas, con su libro publicado por
Fondo de Cultura Económica, Intelectuales y Cultura Comunista, principalmente en la Argentina de la posguerra. Y yo te dejaba planteado la relación entre los intelectuales comunistas argentinos y la Unión Soviética. ¿Cómo era esa? Bueno, es una pregunta interesante porque en general se piensa el espacio intelectual y cultural de los comunismos locales, digamos, como organizados en torno a los intereses soviéticos, ¿no? Es decir, como espacios bastante yermos de ideas propias, porque están puestos a funcionar en relación con las directivas soviéticas, ¿no? Con los intereses soviéticos, con aquello que viene, ¿no?, de arriba hacia abajo. Esta idea es una idea bastante discutible, no porque no existiera efectivamente una política general, unas directrices generales, una idea sobre qué se entiende por cultura, qué se entiende por marxismo, qué se entiende como un modo de asumir la ortodoxia, pero al mismo tiempo es ese paisaje de ideas, de directrices, de prácticas y demás, tuvo en cada país muy aguzadas inflexiones locales, ¿no? El caso yo diría, más que de los intelectuales comunistas con la Unión Soviética, una cuestión interesante para pensar como problema, porque sigue teniendo una cierta actualidad, ¿no? Que es cómo los intelectuales, que en general se definen por, ¿no?, su rol crítico, volviendo a lo que decíamos al principio, la visión normativa de los intelectuales, ¿no?, aquello que es lo que deben ser los intelectuales, uno piensa, bueno, en figuras que tienden no a conformarse con lo que les dicen, sino a criticar, ¿no?, un orden de cosas, a tener un pensamiento libre de las constricciones, ¿no?, de todo tipo. Cómo pensar el ejercicio intelectual en espacios como los partidos, y el Partido Comunista en particular, ¿no?, que exigen algún tipo de lealtad, ¿no? Es un interesante problema, ¿no? Porque los intelectuales, a lo largo de su existencia como figuras públicas, a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, tienen muchas veces una vocación por la participación política, pero cuando esta participación ocurre, por ejemplo, en el orden de ciertas organizaciones más estructuradas, ¿no? Partidos, organismos, organizaciones político-militares, o incluso en el Estado, esa función de los intelectuales aparece, ¿no?, siempre teniendo que medirse con una legitimación que es otra, que es la de la política, la del Estado, que le exige otras cosas que no son precisamente las armas de la crítica, sino, ¿no?, la de actuar en función de aquella doctrina o idea que han abrazado y han elegido defender. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la figura del intelectual comunista a mí me interesa particularmente, quizás no tanto en relación a una historia del comunismo, sino a un tipo de figura del compromiso intelectual en Occidente a lo largo del siglo XX. Creo que condensa toda una serie de problemas que siguen existiendo hasta la actualidad, más allá de que no exista más la Unión Soviética y que los comunismos como partidos sean mucho menos frecuentes en distintos espacios nacionales. Te quería llevar un caso práctico de un intelectual, por lo demás muy notable, como Erich Hobsbawm, que tú citas en la historia del siglo XX, que tiene una afirmación que al menos a mí me merece duda y quería ver que la comentaras un poco. Decía: los que leían libros, razonaba Erich Hobsbawm, incluido Mi lucha de Hitler, tenían más posibilidad de reconocer en la retórica racista y en el horror de los campos de concentración la posibilidad de un mundo en que la civilización fuera subvertida de manera deliberada. Y luego agrega:
Esta es la razón por la cual en los años 30 los intelectuales occidentales fueron la primera capa social que se movilizó de forma masiva contra el fascismo. Algo de eso dice también en su autobiografía intelectual En años interesantes, cuando dice: me sumé al comunismo para luchar contra el fascismo. Pero teóricamente al menos se puede plantear la fórmula al revés, pues que alguien dijera: me sumé al fascismo para luchar contra el comunismo, que lo dijeron en su minuto, y así como luchaban contra el régimen que cometía injusticias del fascismo, podría ser lo mismo contra el régimen de Lenin originalmente, o luego de Stalin. ¿No hay ahí un prejuicio ideológico que él dice: ya que soy comunista tengo que ver cómo me muevo en la sociedad? No sé si entiendo bien yo creo que hay la pregunta, pero voy a intentar pensar. Yo creo que esa afirmación de Hobsbawm es interesante porque de alguna manera, digamos, ahí entra toda la discusión, que es una discusión muy propia de los años 90, ¿no? Que después de la caída de la Unión Soviética, que es toda aquella corriente historiográfica liderada, entre otros, por Furet y demás, que tiende a ver a la experiencia del comunismo del siglo XX en general y del soviético en particular como una suerte de embrujo, ¿no? Es decir, bueno, un embrujo cuya vía fue el antifascismo. Es decir, lo que dice Furet es, bueno, los comunistas se valieron de una sensibilidad antifascista, ¿no? Para, de alguna manera, encauzar la buena voluntad de los intelectuales o artistas incautos que creyeron ver, ¿no? en la Unión Soviética y en el proyecto comunista una barrera contra el fascismo. Y finalmente, ¿no? esa idea de, bueno, la idea comunista como una especie de, bueno, sí, embrujo, ¿no? De falsedad, ¿no? De engaño. Y podríamos decir, Hobsbawm se coloca en el lado opuesto de esta historiografía, ¿no? Y defiende la idea de que efectivamente el comunismo jugó un papel muy importante en la derrota del fascismo. Que es un hecho. Que es un hecho, exactamente, y que los intelectuales occidentales encontraron en el comunismo un espacio desde donde oponerse al fascismo con una cierta eficacia. Porque ahí hay dos cuestiones que es interesante para pensar, ¿no? El aspecto letrado de la cita y la eficacia que efectivamente los comunismos, ¿no? Porque sería interesante pensar, ¿no? en plural, como dice Aldo Agostis hace muchos años, ¿no? Digamos, lo interesante del comunismo es cuando puede declinarse en plural. Hay muchos comunismos, ¿no? El soviético es uno, y quizás uno de los más importantes, pero podríamos hablar de comunismo argentino, comunismo chileno, y encontraríamos ya en dos países cercanos, grandes diferencias, ¿verdad? Más allá de las estructuras básicas en común. Y ahí hay una idea respecto a la importancia de que efectivamente tuvo el antifascismo en la ampliación de la base del comunismo, de la militancia comunista, y el papel central que los comunistas tuvieron en los movimientos antifascistas a nivel global. Y después la idea de que es una idea que después se va a repetir mucho, va a estar muy fuerte en los 30 y se va a repetir mucho luego también durante los combates ideológicos de la Guerra Fría. No, la idea de que el comunismo tiene una base en la tradición de la ilustración, de la razón, de los libros, ¿no? Bueno, efectivamente uno podría pensar que las izquierdas son culturas letradas, ¿no? O sea, cuya incluso su formación militante más básica pasa por la lectura de ciertos libros, ¿no? Y esa característica es algo que define una tradición, o que no me animo a hablar en pasado, ha definido, ¿no? una tradición
política que tiende a oponerse a algún tipo de política ligada a la irracionalidad, ligada, ¿no?, lo que se consideraba el fascismo, ¿no? Es decir, una política irracional, una política ligada a la violencia, ¿no? Esa dicotomía, esa oposición entre un mundo, una civilización ligada a los principios de la razón lo irracional, lo oscuro, lo violento ligado al fascismo. Es una cuestión que incluso desarrolla Hannah Arendt. Exactamente. Luego uno podría después pensar, decir, bueno, efectivamente hay todo un espacio de lo que se llamó los socialismos realmente existentes, que bueno, digamos, es la discusión del totalitarismo, ¿no? Cuando Hannah Arendt, ya que la nombrás, considera al comunismo, al régimen comunista, ¿no? Al régimen estatal del comunismo, tal como sucedió, por ejemplo, en la Unión Soviética, en el marco de los totalitarismos, está de alguna manera desmontando esta oposición. Es decir, bueno, en el comunismo, en la Unión Soviética, existieron campos de concentración, existieron persecuciones, y más allá de, ¿no?, la falta de democracia política y digamos, todo lo que sabemos de lo que sucedió, cómo devino, ¿no?, esa revolución que fue tan conmocionante para todo el mundo en todos los aspectos, incluidos los artísticos, ¿no? Si pensamos todo lo que sucedió con la Revolución de Octubre en términos de arte, de cine, ¿no? Y bueno, cómo luego eso se estructuró en un sistema autoritario y en una dictadura. Adriana, te quería preguntar ahora por un tema distinto, que es el tema del antiimperialismo, que en tu libro aparece como central después de la Segunda Guerra Mundial en el pensamiento y en la acción intelectual de los comunistas. Antiimperialismo que se dirige fundamentalmente contra los Estados Unidos de Norteamérica, pero también contra la España de Franco y la penetración del catolicismo y cosas así. Te quería preguntar en qué sentido se entiende este antiimperialismo o qué sería el antiimperialismo. Yo por lo menos el de Estados Unidos lo veo en las tesis de Lenin como fase superior del capitalismo. Lo de España de Franco no lo entiendo tanto. ¿Y por qué no sería imperialismo la Unión Soviética, por ejemplo? Que ellos tenían una explicación de por qué no. Eso no es imperialismo. Bueno, la cuestión del antiimperialismo es algo así como una especie de motivo ideológico recurrente en América Latina, ¿no? El antiimperialismo es un tópico que ya está desde fines del siglo XIX, ¿no? Y aparece, es una tradición intelectual y política latinoamericana, ¿no? Grandes nombres de la vida intelectual latinoamericana, Martí, Rodó, ya a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Tematizaban la situación de nuestro continente en relación a su relación con los Estados Unidos. La cuestión del antiimperialismo que emerge en la Segunda Guerra Mundial, efectivamente es un antiimperialismo que en la Unión Soviética toma la forma que le otorgan las estructuras de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, un antinorteamericanismo. Y esa lucha global, ¿no?, entre estas dos potencias se encabalga con las tradiciones en cada lugar. Digo, en el caso de América Latina, ese antiimperialismo pensado como antinorteamericanismo, al menos durante la década del 50, ¿no?, pensando en los comienzos de toda esta historia, se lleva bien con las tradiciones latinoamericanas, porque en América Latina en general el antiimperialismo ha sido antinorteamericanismo, bueno, además de los antiimperialismos más ligados, sobre todo en el caso de Argentina, a Inglaterra, ¿verdad? Pero digamos, cuando pensamos en el antiimperialismo, pensamos, ¿no?, en la relación entre América Latina y los Estados Unidos. Y lo que va a ocurrir también en todo este periodo es el otro gran elemento estructurador de la política
de la segunda mitad del siglo XX, que es los procesos de descolonización, de liberación nacional y de emergencia del tercer mundo, ¿no? Donde también va a aparecer muy fuertemente la cuestión de los antiimperialismos, no en declinación norteamericana, pero también podríamos pensar en las luchas contra el colonialismo francés, ¿no? Hay como otra geografía de sentidos, África, exactamente, en Asia y África, que aparecen contra Inglaterra también. Sí. Exacto, o sea, por eso digo, el mismo tópico del antiimperialismo en esta época tomó, ¿no?, distintas encarnaciones según donde las experiencias locales o regionales habláramos. El tema del imperialismo soviético es un tema efectivamente menos transitado, que digamos, era un tópico más propio del trotskismo, ¿no? De pensar la Unión Soviética como un imperio, pero no aparece, ¿no?, en el mismo lugar que va a tener la fuerte crítica a los imperios coloniales europeos, ¿no? Y va a comenzar a tener, ¿no?, la política de Estados Unidos, que va a modificarse también en esta época, porque recordemos que antes del desarrollo de la política de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía más bien propensión a apoyar ciertos procesos democratizadores en América Latina, ¿no? Digo, había que después eso se va a desmontar para apoyar precisamente más bien lo contrario, ¿no? Golpes, pensemos una experiencia que marca este viraje es el gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz, ¿no? Y tiene lógica. Adriana, vamos a hacer nuestro último alto y volvemos luego en unos segundos a nuestro tercer y último bloque para seguir conversando sobre este interesantísimo tema, intelectuales y cultura comunista. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Vamos a nuestro último bloque de esta conversación tan interesante con Adriana Petra, Intelectuales y Cultura Comunista. No se dejen engañar, es un libro que tiene más de 400 páginas, pero que se lee muy bien, está bien escrito, amable con el lector, y yo, que no soy un especialista en el tema, lo disfruté y lo aproveché, así que anímense los que les gusten estos temas. Te quería preguntar por el movimiento por la paz, que en los años 50 adquiere mucha importancia. Hay conferencias por la paz, una de las cuales se realizó en Chile el año 53, poco después de la muerte de Stalin, y que son, por un lado, muy importantes. A mí me impresiona la cantidad y calidad de las figuras que convoca, y por otro lado sufre contradicciones. Por ejemplo, se acusa de que sería la paz soviética o la paz comunista, como tú mencionas en tu libro. Y otra acusación que hay, y que tú das la lista completa, es que el premio Lenin de la Paz ha cambiado por premio Stalin de la Paz, que en ese minuto es bien visto por la izquierda y por los comunistas, pero que después del 56, del 20º Congreso Comunista, es como un baldón. Entonces hay que volver atrás.
Es cierto, sí. El problema con los nombres es que quedan ahí, ¿verdad? Sí, bueno, el Movimiento por la Paz fue uno de de las estructuras de activismo internacional promovida por la Unión Soviética y por los partidos comunistas más importantes de la segunda mitad del siglo, ¿no? Es decir, a través de la idea de la defensa de la paz frente a la posibilidad de una tercera guerra mundial, la oposición al uso de armas nucleares, ¿no? Se organizó un movimiento muy extenso que abarcó los 5 continentes y que también se articuló, como decíamos antes, con el imperialismo, con, digamos, luchas locales en cada uno de los países, ¿no? Y que se basaba básicamente en la idea de la no injerencia en los asuntos de cada país, ¿no? Es decir, esto va a tener una cierta eficacia y va a generar una importante adhesión en los primeros años de la década del 50. Muchos intelectuales va a contar con el apoyo de intelectuales comunistas reconocidos. En el caso chileno, Pablo Neruda fue una de las figuras más importantes, pero pensemos en Picasso, quien pinta su famosa Paloma de la Paz para el congreso que se va a realizar en París en 1949, y así podríamos nombrar, ¿no?, a muchos otros y otras intelectuales alrededor del mundo que comunistas y no comunistas. O sea, esto tuvo un momento donde incluso sectores católicos, liberales, liberal progresistas, asumieron algún tipo de compromiso con las estructuras del Movimiento por la Paz. Esto va a provocar, digamos, en la lógica binaria de la Guerra Fría, la formación de un movimiento contrario que va a ser el llamado Congreso por la Libertad de la Cultura, que va a también ser variopinto igual que esto, es decir, uno está generalmente reducida la importancia de este Congreso por la Libertad de la Cultura al hecho comprobable que lo financiaba la CIA. Claro, esa es la crítica más exactamente, grande. Pero también había allí de todo, no era de una derecha, ¿no?, recalcitrante. Había gente nacionalista, había derecha, pero también había trotskistas, había excomunistas, ¿no? Pero bueno, se organizan como estas dos estructuras que van a intentar captar la atención de los intelectuales, ¿no?, ofreciendo todo un sistema de recompensas también, ¿no?, viajes, organizaciones, publicaciones, ¿no?, estructuras del activismo intelectual, ¿no?, de uno y otro bando. Los premios eran parte, ¿no?, de una especie de sistema de dones también. En el caso del Movimiento por la Paz va a funcionar con un sistema propio de estos tipos de organizaciones transnacionales, que es a través de congresos en distintos lugares del mundo. Como dices, en Chile se realizó uno muy importante en 1953, venía con una cuestión más accidentada desde Montevideo, ahí va a tener un papel muy importante Pablo Neruda, y se van a hacer congresos alrededor del mundo, en China, en los países de Europa del Este, ¿no?, en esa especie de geografía emergente posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, no tanto o no solamente París, ¿no?, que era como, digamos, también la capital del comunismo occidental, ¿no? Decían muchos intelectuales latinoamericanos, y voy a hablar de lo que más sé, argentinos, podríamos decir, eran comunistas a la francesa, leían más el comunismo desde el lado de la tradición francesa, ¿no?, y de su francofilia también en este aspecto, ¿no?, como una especie de centro mediador. Pero toda esta estructura va a comenzar a tener problemas en 1956, no tanto por el 20 Congreso, que bueno, fue un shock, pero también uno podía pensar que podía tener un tono esperanzador. ¿Por qué digo esto? Porque si una estructura
tan jerárquica, ¿no? Un aparato estatal podía ser capaz de hacer semejante autocrítica, semejante parricidio, ¿no? Pensemos que Stalin no era solamente un dirigente, ¿no? Tenía atributos de sabio, ¿no? Era una figura que luego va a ser precisamente en el 20 Congreso toda este proceso de unción de Stalin va a llevar el nombre de culto a la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, se podía decir que esta denuncia de los crímenes stalinistas del estalinismo podía dar lugar a una especie de nuevo comunismo, de nueva etapa de la experiencia comunista. Y aparece la reflexión sobre las vías nacionales. Exactamente, ahí aparece la reflexión sobre, o sea, más descentralizada, más tendencialmente democrática, no más liberal en un sentido de no salir de ese constreñimiento, de ese sistema autoritario, no de modificar, de digamos empezar de nuevo en algunos aspectos, sobre todo ligados, ¿no? a la democracia política. Esto, una parte del mundo comunista lo va a tomar en serio, que son los países de Europa del Este. Y efectivamente lo que empieza a ocurrir, primero en Polonia, ¿no? Y después es movimientos que no necesariamente eran anticomunistas, pero que sí deseaban precisamente retomar el control sobre sus países, abrir un sistema de democracia partidaria, relajar los sistemas de controles y demás, y esto va a tener un momento dramático en Hungría. En Hungría el 56. Exactamente, en Hungría cuando pensemos que ahí estaban figuras como Lukács, ¿no? Es decir, alguien que había escrito sobre el Rosen, ¿no? El movimiento que lleva a la revuelta húngara tuvo en los intelectuales figuras muy importantes y estructuradoras, intelectuales, estudiantes, luego se suman trabajadores, obreros, pero podríamos decir un movimiento que buscaba no como fue presentado por los comunistas, no un movimiento netamente reaccionario, sino que efectivamente buscaba alternativas posibles de democratización de la vida pública en Hungría y que termina siendo cerrado, manu militari, con la imagen de los tanques soviéticos entrando a Budapest. Esa imagen va a ser letal para el pacifismo soviético, porque una de sus principales objetivos, de sus principales principios, era precisamente la no intervención en los asuntos de otros países. Entonces era medio difícil explicar, ¿verdad?, cómo en este caso sí estaba bien. Entonces la invasión soviética a Hungría fue, yo creo que es interesante y habría que estudiar todavía mucho más, porque en todo el mundo provocó, sobre todo en Europa más fuertemente, ¿no? Muchos, no sé, es el momento en que Sartre deja de ser compañero, que había actuado también mucho dentro del movimiento por la paz, abjura de su compañerismo de ruta con el comunismo, y así podríamos pensar, es un momento de inflexión muy grande del cual esta estructura ¿no? del pacifismo soviético va a resentirse mucho, pero aún así van a ver varios años donde se van a seguir bajo ese paraguas del pacifismo realizando grandes encuentros deportivos, encuentros de jóvenes, ¿no? Que es interesante pensarlas en aquello en lo que tienen de específico, ¿no? Es decir, no tanto como especie de mascaradas, ¿no? de comunistas, sino que efectivamente había allí gente que asistía, participaba, se sentía convocada. Digo, a mí lo que me parece interesante de pensar esto no es tanto en términos de una historia de las ideas, ¿no? o ideológica, sino en términos efectivamente de las prácticas, ¿no?
militantes, de las prácticas culturales, de las prácticas intelectuales, no de la experiencia, ¿no? Del comunismo del siglo XX o siglo XXI en algunos casos. Una consulta que muestra un poco de esta flexibilidad que tú anuncias es la llegada de Gramsci. Y brevemente, porque nos estamos acercando al final, ¿es más relevante en Argentina que en otros lados? Porque en Chile en esos años Gramsci era como un desconocido. Solo con el exilio post-73 Gramsci empieza a ser más conocido de manera abierta. En cambio hay unos gramscianos argentinos que tú le llamaste y que desarrollas un capítulo al respecto. Bueno, es una cuestión bien interesante, ¿no? Porque la primera traducción de Gramsci fuera de Italia, o sea, a un idioma extranjero, es en Argentina, ¿no? Y que comienza muy tempranamente, a fines de la década del 50, con un grupo organizado por un intelectual comunista que se llamaba Héctor Agosti, que va a ser como una especie de padre intelectual de ese grupo de gramscianos argentinos, ¿no? Él luego se va a quedar en el partido y todos sus discípulos se van a ir, ¿no? Para formar parte de la nueva izquierda y de otras organizaciones, ¿no? Esos son esos momentos dramáticos, ¿no? Porque es alguien que buscó intensamente una renovación, podríamos decir, de los artefactos de lectura del comunismo y del marxismo en la Argentina. ¿Necesarios por qué? O sea, ¿qué es lo que estaba pensando Agosti y sus discípulos en cómo explicar el peronismo? Y de alguna manera Gramsci, ¿no? Con su módulo de lo nacional popular, podía, ¿no? Y efectivamente así ocurrió, brindar elementos, pistas para que la cultura comunista fuera capaz de interpretar un movimiento que ya a esta altura no podía seguir siendo calificado de fascismo criollo, como fue las primeras lecturas, ¿no? Del comunismo con el peronismo, y que efectivamente se trataba de un movimiento del orden nacional popular, con un gran predicamento de masas, ¿no? Con una figura de un líder, pero que en ese momento ya, digamos, era un líder en el exilio. El golpe de 1955 había demostrado que aquellos que venían a acabar con el peronismo no eran precisamente el elemento democratizador que se esperaba, y entonces de alguna manera las propias circunstancias locales facilitaron un encuentro que efectivamente fue muy temprano y muy novedoso en el caso latinoamericano, y no solamente, o sea, en Argentina es uno, a nivel mundial diría yo, uno de los países donde más tempranamente la obra de Gramsci es traducida y comienza a circular al punto de generar ¿no? la idea de unos gramscianos argentinos ya a principios de la década del 60. Pero clarísimo. Adriana, una cosa que le preguntamos a todos nuestros invitados, ¿alguna recomendación de libro? ¿Algún libro que te haya llamado la atención? ¿Algo que quieras sugerirnos aquí en el programa? Bueno, difícil, ¿no? Elegir uno solo, pero para elegir algo que vaya en consonancia con lo que hemos estado hablando. Hace poco leí una novela, no voy a recomendar un libro de historia, una novela de una joven dedicada, filósofa política albanesa, que escribió esta novela, su primera novela, que se llama Libre, que tiene un subtítulo muy largo que es algo así como el desafío de crecer en el fin de la historia, que relata su infancia en Albania en la década del 80 hasta la caída del régimen albanés, que sabemos que es muy particular incluso en relación al mundo comunista, y me interesó muchísimo porque de alguna manera esos ojos de niña que ella recuerda, esa memoria, ¿no? Habla de la experiencia del comunismo del siglo XX, en todo aquello que tuvo, ¿no? de contradictorio, en todo ese mundo que se derrumbó y que trajo en algunos casos ¿no? una liberación, pero que también hay un momento de melancolía,
¿no? De aquello que había organizado un tipo de vida que funcionaba para esta niña, que había organizado su visión del mundo en relación a esto y cómo esa experiencia tan arraigada, ¿no? en la subjetividad de las personas puede prácticamente de un día para el otro desaparecer. Quedamos todos con recomendación, porque yo tampoco lo he leído. Bueno, es un libro editado por, creo que la editorial Anagrama, se Perfecto. llama Libre y su autora se llama Lea Ipi. Lo buscaremos. Yo te traje un libro de regalo, 2 libros en realidad. Yo sé que tú tienes los tomos 1 y 2, estos libros editados por Patricio Herrera y por Santiago Aránguiz, director del doctorado, director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, Los comunismos en América Latina, recepciones y militancia, 1948. Muchísimas gracias. 1991, Los 2 primeros me parecieron fabulosos, e incluso los discutimos en Buenos Aires con Santiago hace unos años, así que voy a leer con mucho interés estos 2. Qué bueno. Muchísimas Y gracias. no sabes cuánto te agradezco, Adriana, haber compartido con nosotros en Historia Libre y Bandera. La agradecida soy yo. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación del libro. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar esta obra editada por Patricio Herrera y Santiago Aránguiz, Los comunistas en América Latina, recepciones y militancias, 1917-1955. Ambos historiadores de la Universidad de San Sebastián han hecho un trabajo muy completo con la participación de historiadores nacionales y extranjeros que ven el desarrollo del comunismo en América Latina en la primera mitad del siglo XX, a partir de la Revolución Bolchevique y hasta 1955. Es una colección de artículos de diversos especialistas y que trata temas del mayor interés, que van desde lo cultural hasta lo propiamente político, el trabajo, las militancias, la estructura del Partido Comunista y así con otros temas de relevancia. Es un tema que vale la pena seguir investigando sobre uno de los movimientos más relevantes del siglo XX, como fue el comunismo, en este caso en América Latina. Que estén muy bien y nos vemos en nuestro próximo programa Historia, Libros y Banderas.